Buenas tardes, con algún minuto de retraso empezamos esta primera parte del programa Getafe Habla. Estamos en Radio Getafe Voz y hoy vamos a tratar varios temas en la tertulia que habitualmente mantenemos los viernes por la tarde. Pero antes de empezar quisiera presentarle a nuestros compañeros de viaje, unos contertulios de pro aquí en Getafe que conocen lo que pasa y vamos a analizar la actualidad entre todos. En primer lugar quería saludar a Luis. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes a todos. Antonio, buenas tardes. Hola, Eloy, amigos, buenas tardes. A Gregorio, buenas tardes, Gregorio. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a tratar algunos asuntos que están relacionados con las noticias más importantes que han acaecido esta semana en Getafe. La primera es una de ellas que afecta a aproximadamente 1.800 personas, son jóvenes en su inmensa mayoría, que habían entregado un dinero a una cooperativa llamada PSG y que al fin, después de varios años, han visto cómo de alguna manera pues aquellas iniciativas que tenía David Moreno, aquella pérdida de dinero que habían sufrido con las entregas que habían hecho para su cooperativa, estamos hablando de que eran aproximadamente pues 1.800 viviendas las que esperaban estos muchachos y muchachas, habían entregado unas cantidades que oscilaban entre los 25 y 30.000 euros, más los intereses desde la aportación de la época que lo habían hecho hace, como decía antes, varios años. Y finalmente, pues el juez, en diferentes causas que han estado pues llevadas por diferentes abogados también, y con la gente que no estaba unida en una sola acción, sino en varias, pues han conseguido, en primer lugar, recibir el dinero, por lo menos en la inmensa mayoría. Luego tendremos con nosotros a responsables de, diríamos, de los grupos que han acudido para intentar recuperar el dinero y que lo han hecho, que lo han recuperado, y tendremos también a sus abogados para hablar de este asunto. Pero ahora, por lo menos, queríamos dedicarles unos minutos a este tema que a lo largo de varios años ha tenido en vilo, como decía, a 1.800 chavales, chavalas y sus familias, por supuesto, que en muchos casos además les habían avalado ante los bancos que les habían dado ese dinero para que lo entregaran para su vivienda. Bueno, ¿qué os parece el asunto? Hombre, en primer lugar, si queréis empiezo yo, que la justicia es lenta. O sea, 11 años para poder llegar a esta determinación es, en una sociedad moderna o que supuestamente es moderna, es una vergüenza. Por otro lado, aquí tenemos dos dilemas. Uno es el tema de David y el tema de la sentencia de ahora, y luego que hay que recordar que la aseguradora HCC también hubo problemas con ellos porque parece ser que querían salir de España y irse a Inglaterra, con lo cual pues había que trasladar todas las indemnizaciones a los tribunales ingleses. O sea, es decir, aquí hay todavía tela que cortar. No sé, creo que 11 años son demasiados para un caso como este, que además estaba todo claro, y 11 años que hay que recordar en que las familias pues han pasado una época de crisis y que muchos pues tenían invertido pues prácticamente todo lo que tenían en estas cooperativas o en estas falsas cooperativas. Claro, él contaba con que le iban a dar los terrenos y luego no fue así. Bueno, yo tengo que añadir a lo que dice Luis 11 años de incertidumbre, es decir, y luego otro matiz a las cantidades que ya nos ha ofrecido Eloy, entre 24 y 30.000 euros por cada uno de los 1.800 cooperativistas. Es decir, estamos hablando de un montante muy importante de millones, sí, que bueno, que están ahí en el aire, que efectivamente parece ser que algunos han cobrado, otros no. Luego está el problema que apunta Luis de la aseguradora, pero desde luego esto era la crónica de una muerte anunciada. Es decir, porque si ahora ya entraremos en materia y lo veremos, desde que este hombre, que era una empresa de mensajería, según tenemos aquí, da el salto a meterse pues eso, al ladrillo y al ser promotor de viviendas, pues claro, nos encontramos con que ahí hay un proceso
que empieza él, porque él dice que va a hacer cooperativa, que va a hacer viviendas de protección pública, pero resulta que donde él pone los ojos para comprar esos terrenos, pues va a ser un proceso que está acordado, anunciado y requete anunciado, porque se forma un consorcio entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Getafe para llevar a cabo por expropiación. Es decir, él no tenía garantizados los terrenos que le anunciaba, pero cuidadito que los anunciaba, y era como un mesías, porque los cooperativistas le seguían. Luego, cuando se han visto ya en la situación en que han llegado, pero al principio, yo recuerdo que al principio de toda esta historia decían ellos, no, nosotros tenemos viviendas. Pero ¿cómo vais a tener viviendas si ninguna de las cooperativas que luego han hecho viviendas, tanto en Los Molinos como en Buenavista, en aquel momento no tenían nada adjudicado? Es decir, esto fue pues eso, un engaño que le salió muy bien a él, que él creía que iba a tirar para adelante porque los cálculos porque PSG es la gestora, luego forma dos cooperativas, es decir, sí. PSG es la gestora, y él, claro, como gestor pretendía que efectivamente sacar unas cantidades muy sustanciosas de si efectivamente llevaba a cabo 1.800 viviendas, ¿no? Bueno, pues ahora parece ser que no sabemos si entrará en la cárcel, son 7 años, veo que todavía cabe un penúltimo capítulo, ya que se puede recurrir al Tribunal Supremo, otra vez, Luis, con lo que tú dices, es decir, no te hemos tenido bastante con 11 años, sino que ahora tenemos la posibilidad de recurrir al Supremo, con lo que el Supremo, bueno, puede tardar otra vez otras 3 o 4 años más. Y con lo cual, bueno, a lo mejor puede ser que a través de la aseguradora, y esto ya lo veremos en la segunda parte que has anunciado, Eloy, de los abogados y de los afectados que estarán aquí, pero mucho me temo que el entrar en la cárcel se va a alargar otro poquito. No, y además que tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de prácticamente cerca de 50 millones de euros. O sea, que la aseguradora no lo va a soltar así como así. Bueno, yo lo que espero es que se solucione, y a los afectados, que son siempre lo mismo, pues gente humilde, gente que tiene que acceder a viviendas por medio del cooperativismo, pues consigan solucionar este problema. Pero aquí volvemos a lo siempre, falta de legislación. Falta de legislación porque aquí las cooperativas en este país han campado a sus anchas, muy alegremente, con impunidad. Y hablo de impunidad porque, bueno, pues estas cooperativas siempre se forman con ánimo de lucro, o sea, porque existe una práctica muy extendida en las cooperativas que son las famosas derramas que normalmente, no todas, pero la mayoría ejercen en dinero negro, en B. Pero esto no es de ahora, esto viene desde hace muchísimo tiempo. Yo recuerdo Fuenlabrada, recuerdo lo de UGT, recuerdo lo de, en Perales, que se hicieron varias cooperativas. Esto necesita una legislación, y lo que no se puede permitir es que cualquiera pueda montar una empresa para montar una cooperativa. Y claro, la gente, los ciudadanos, la gente que necesita la vivienda, pues va a ir como locos pues a esta cooperativa porque supuestamente van a ahorrarse un dinero, van a tener un acceso mucho más fácil a la vivienda, pero esto hay que regularlo y no se puede permitir que cantidades entregadas a cuenta para el desarrollo de un plan de viviendas pues no estén lo suficientemente custodiadas. O sea, cuando se entrega dinero, las cooperativas deberían tener una custodia de este dinero mientras desarrollan todo el proyecto, mientras se compran los terrenos. O sea, todo lo que lleva los mecanismos para construir unas viviendas, por el mecanismo que sea, deberían de estar garantizadas con unos depósitos. En este caso, los depósitos deben de proceder de los mismos depósitos que hacen los que van a adquirir esa vivienda en cooperativa, y un control mucho más férreo sobre las empresas que gestionan estas cooperativas, porque es una forma de hacer negocio, es el ladrillismo cooperativista. O sea, forma parte del ladrillo, pero de un ladrillo que encima pues tiene muchísimos escapes por dónde irse, por dónde ingresar dineros de forma opaca. Yo espero que esto se solucione y que al final recuperen ese dinero, porque mucha gente se ha empeñado hasta las orejas para ello y están pues ahí en la calle sin la vivienda y sin su dinero entregado a cuenta. Aquí por supuesto, si hay que cumplir penas porque se imponen unas penas, pues yo espero que además las penas deberían de ser íntegras. Estas penas tan pequeñas que producen un gran dolo, estas penas tan pequeñas deberían de ser cumplimiento íntegro, no de esto de una tercera parte. Yo esto lo reservaría para penas mucho más largas, que son penosas y que son largas en el tiempo, y
pues sí, entonces hay que contemplar beneficios penitenciarios, pero estas penas pequeñitas de 2, 3, 5 años no debería de tener ningún beneficio, porque además son perjuicios sociales, o sea, la mayoría son causas sociales. Claro, aquí hay que recordar que hay dos estafas. La primera es que él garantiza que tiene asegurados los terrenos a los cooperativistas, que es la primera estafa que se produce, y la segunda estafa es que el dinero que los cooperativistas entregan luego no aparece en ningún lado, porque él no lo ha podido gastar. Aquí lo que hay es... A mí me parece la pena de todas maneras demasiado pequeña, ¿eh? 7 años, bueno, pero si el tema es 7 años que dices, a ver, solamente por haber engañado en el decir que tenías asegurado los terrenos, y que tenías que dar una entrada para poder tener derecho a ese piso, ya es un engaño en sí mismo, y 7 años yo creo que son pocos. Luis, mira, aquí en Getafe existe la empresa municipal de suelo y la vivienda. Es que este organismo debería controlar estas prácticas. O sea, si tú constituyes una cooperativa y vas a tener a cooperativistas, lo primero que hay que hacer es que esos cooperativistas, para obtener acceso a esa cooperativa, deberían de pasar por la empresa municipal del suelo y la vivienda para ver si esa cooperativa tiene posibilidad de adquirir esos terrenos. O sea, claro, pero es que además, yo hablo de memoria, pero no sé si también hubo una serie de problemas con el ayuntamiento, también a cuenta del tema de los Molinos Buenavista, que sí, porque también pidió dinero a los posibles cooperativistas y tal. O sea, es decir, aquí ha habido toda una cadena entera de errores. Pero vuelvo a repetir, 7 años simplemente yo creo que sería por eso. Pero es que luego el problema aquí es que los que han entregado el dinero, y estamos hablando de muchísimo dinero, estamos hablando de eso, de 50 millones de euros, ¿dónde están esos 50 millones de euros? Porque este señor no ha gastado nada. O sea, este señor no ha tenido terrenos, no ha construido, porque dices, oye, mira, me he puesto a construir y resulta que cuando iba a la mitad de la promoción me he quedado sin dinero. Entonces, bueno, vale, pues oye, te has equivocado, has hecho mal los cálculos o lo que sea. Pero es que el problema es que esos 50 millones que se le entregan a este señor por parte de estos cooperativistas, este señor lo dilapida, no sabemos en qué. Pues bueno, hombre, yo te puedo decir, hay algunas cosas. Recordemos que patrocinaba a Fernando Alonso, patrocinaba al Getafe, hacía los saques de honor en los partidos más importantes que jugaba el Getafe, es decir, formaba parte de la jet set de Getafe. Sí, o sea, que ha vivido a costa de los demás. Claro, o sea, que por eso te digo que los 7 años, para mí, en principio, me parecen muy pocos. 7 años por 50 millones de euros. Mira, no se puede gestionar. Ya no 50 millones de euros, 1.800 familias abandonadas a su suerte. Eso es lo peor. En una época en la que resulta que encima ya los que han tenido opción a coger un piso lo han tenido crudo y duro. Y esto es que no tienen ni el terreno. Y es que encima nadie ha sido capaz de darles una solución en 11 años. Pero yo quiero aportar también otro dato, y es que esto se envuelve en un mare magnum hasta tal fin con las administraciones públicas, comunidad y ayuntamiento, que en este proceso judicial ha tenido que ir a declarar Esperanza Aguirre y Pedro Castro, que eran los anteriores responsables de todo esto. Ha sido curioso, ¿no? Porque forman un consorcio entre ambos, ayuntamiento y comunidad, y uno se echaba la culpa al otro. Es decir, de que el desastre de PSG, es decir, de cómo se le permite que llegue a donde ha llegado, etcétera, etcétera, pues era la culpa tuya. Hombre, también hay una anécdota muy importante, porque esto, claro, en 11 años tiene muchas historias. Es decir, yo me acuerdo que estaba Esperanza Aguirre en plena campaña electoral y ya estaban los afectados de PSG, en fin, ya estaban, pues, que sentían que los pisos no se hacían realidad, le hicieron un pasillo por la calle Madrid a Esperanza Aguirre, porque Esperanza Aguirre dijo, yo estoy aquí para solucionar vuestros problemas, así, con ese gracejo que ella tiene, ¿no? Y todo el mundo aplaudiéndola cuando pasaba por la calle Madrid. Desde el ayuntamiento hasta el teatro de la calle en Madrid. Estaba yo allí precisamente vaya, hombre, acompañando a Esperanza Aguirre. Bueno, pero tú no palmeabas. Yo no. Hacía de palmero, que es diferente. No, yo asistía al evento que iba a tener lugar dentro del teatro, pero bueno. Es decir, sí. Y entonces, fijaros hasta qué punto la osadía de los políticos y de todo esto, con lo grave que eso era, y se sabía que no se podía solucionar, porque no había terrenos, porque no había de nada, porque este hombre se había negado a que, es decir, si es que los terrenos o los pretendidos terrenos que este hombre tenía o tuvo
entraron en la bolsa de todo lo que es la promoción de la expropiación, urbanizaciones, etcétera, etcétera. Es decir, esto ha sido una locura. Que ahora, bueno, yo lo mismo que Gregorio, lo que deseo es que esto tenga un final feliz, que lo tenga ya, y que bueno, y que él pague con su responsabilidad, porque luego parece ser que a lo largo de todo este proceso pues le han embargado bienes, en fin, al final no creas tú que lleva una vida, aunque a lo mejor el dinero lo tiene a buen recaudo. Lo curioso de todas estas sentencias, hablo de esta, pero vamos, podría hablar de 1000 sentencias en este país, es que ninguna le reclama el dinero a él. O sea, aquí le reclaman el dinero a él, pero claro, él tiene un seguro, él se va a lavar la mano, va a decir, mire, me declaro insolvente y tal y cual. Vamos a ver, hay que cambiar un poco la legislación, hay que empezar a que el que roba realmente lo pague de su bolsillo. Mira, porque sí, yo creo que si al final vamos a la raíz del problema, que es que esta gente no devuelve nunca el dinero, ninguno. Y hablo de hablo de Bárcenas, hablo del otro, hablo de Luis Roldán, hablo del otro. Ninguno devuelve el dinero. Cumplen una pena que en este caso será de 7 años, que luego al final se quedará en 3 porque por reducción, y en 1,5 porque al año estará en la calle los fines de semana. Y dices, pero bueno, vamos a ver, ¿y el dinero dónde está? Sí, en este caso hay una aseguradora que es HCC, que sí, hemos comentado, parece ser que es la que va a pagar. Sí, bueno, pero ya hablamos en su momento en este programa de que estaba intentando huir al Reino Unido de tal manera que iba a obligar a todos los cooperativistas a desplazarse allí y a presentar la querella allí contra ellos, porque abandonaba su sucursal en España, por decirlo de alguna manera. Entonces, vamos a ver, yo vuelvo a repetir, a un seguro, y por experiencia, te digo que es muy difícil sacar el dinero, y estamos hablando de 50 millones. Sí, ojalá tuvieran suerte y lo recuperaran pronto, pero yo lo veo todavía a muy largo plazo el problema. El problema radica, sí, es muy sencillo, en que no hay una legislación y las leyes no están adecuadas a la gestión de este tipo de... No, y la justicia no funciona, es muy lenta. Porque si tú le haces una pregunta a los españoles y españolas y les dices, oye, ¿tú estarías dispuesto a pasar 7 años en la cárcel por 3 millones de euros? Te aseguro que lo firman el 99%. El 99,99. Vale. Dicen 3 millones de euros para mis hijos, mi familia, y 7 añitos en la cárcel, se pasa estudiando una carrera o estudiando 2 carreras. O sea, es que este es el problema, que se pueda engañar a la gente, que se pueda... Porque no estamos hablando de supuestamente este caso, hay una condena, ¿no?, de momento. O sea, y los hechos están ahí. Es que supuestamente están en investigación. No, es que se entregó un dinero que pero mi pregunta es, y aquí, ¿11 años para investigar? ¿Qué había que investigar aquí? Claro, si estaba claro. No, pero estaba claro. La justicia está... yo entiendo que están sobrecargados de trabajo. Mira, yo siempre he dicho que una justicia lenta es una justicia injusta. Por supuesto que sí. Porque al final, durante 11, 12 años, las personas que han entregado ese dinero ahí se han visto sin un duro, sin un piso, y con problemas económicos graves algunos. Yo conozco algún caso de alguna persona pues que ha perdido hasta, como decía antes Eloy, a que sus padres le avalaron y han perdido hasta la casa los padres a día de hoy. Claro. Entonces dices, a ver, ese daño, porque aquí estamos hablando de que la indemnización que ha considerado el juez es el dinero que entregaron, entre 24 y 30.000 euros, y luego 10.000 euros para cada uno, más intereses. Claro, pero oiga, es que a lo mejor 50.000 euros a mí no me compensan. Mira, Luis, esta debe ser la gota que colma el vaso. Y mañana se tienen que empezar los juristas, los legisladores, el gobierno, a hacer unas leyes de protección, en este caso, sobre el ladrillo. Y esto es ladrillo, pero este es ladrillo social, ¿vale? Esto es ladrillo social, porque esto se promueve desde la necesidad de las personas. Entonces es ladrillo social, no son empresas, son cooperativistas. Cooperativas es la unión de personas para conseguir un objetivo. Pues esto ya tienen que empezar a legislar para cortar esto y que no vuelva a ocurrir nunca más. Yo te digo sinceramente que mientras que no haya una justicia independiente en este país y los jueces dependan para ascender de los políticos, mal vamos. Porque el político, pues al final va a legislar para él, no le importa al pueblo.
Es así de claro. Es un poco duro lo que has dicho. Bueno, pues si os parece, yo creo que cerramos el caso porque luego lo vamos a tratar muy en detalle. Hay algunas cuestiones que no hemos tocado en este asunto y que son un tanto peliagudas. La primera es que las cooperativas, y en su nombre el señor Moreno Pingarrón, pues se compró parcelas, varias parcelas. Y bueno, parte del asunto está en que la compra de esas parcelas pues pudo reportar, como dicen, posiblemente una cierta cantidad de dinero a los compradores, o que hicieron de intermediarios para la compra de esas parcelas. Pero ya se sabía, y todos los constructores de Getafe lo sabían, y los que querían acceder a este tipo de cooperativas o de negocios, que al final también ha habido pues empresas que han ido como para coger parcelas para hacer viviendas en puro negocio, ya sabían que el método que se iba a seguir para la adquisición iba a ser el de expropiación, y que el ayuntamiento estaba dispuesto a controlar esa gestión, esa actuación. Y luego además se ha dado el caso, algo que no hemos tocado aquí, de que la empresa municipal de la vivienda, regida por entonces uno de los concejales de Izquierda Unida, siempre dijo que la empresa municipal de la vivienda se reservaba la construcción de 700 viviendas, donde fuera, pero se reservaba la construcción de 700 viviendas. Y por otro lado también, pues otra parte del ayuntamiento, en este caso de la gerencia o de urbanismo, en este caso de la concejalía de urbanismo, pues también hacía oídos graciosos a los comentarios que le hacía el señor Moreno Pingarrón sin saber que le estaban grabando. Y son además temas que han salido aireados en la prensa y en otros sitios, y eso daba lugar a que por parte del ayuntamiento no hubiera tampoco una voz unívoca, es decir, algo que tuviera tajantemente una afirmación de sí o no, o vamos por este camino, para que tanto al señor Moreno Pingarrón como sobre todo a los cooperativistas se les dejara claro cuál iba a ser el sistema que iba a seguirse, porque el problema era que Moreno Pingarrón hablaba con dos lenguas, o si hablaba con una era, dependiendo de dónde estuviera, dependiendo del momento. Entonces ese tipo de cosas al final no se ha dado, porque no ha cedido el ayuntamiento, porque no cedió tampoco la empresa municipal de la vivienda, y al final pues son los cooperativistas los que han perdido, porque sus terrenos, pues lo que se ha hecho ha sido expropiarlos a otro precio inferior al que se compraron. Entonces algo ha sucedido extraño ahí, y eso lo vamos a hablar después. Mira, en esa línea que apuntas, y yo creo que efectivamente es necesario hablarlo, porque dice, a lo largo de la sentencia se detalla cuáles fueron los pasos que fue dando el administrador único de PSG, es decir, el señor Moreno Pingarrón, a la hora de consumar su estafa. Es decir, que en la sentencia ha tardado mucho y todo esto, y desde que se dicta sentencia hasta que se hace firme ha tardado también un año. Esto también yo no se lo explica a nadie por qué, pero efectivamente será curioso hablar luego con los abogados que detallen cómo fue esa trama y quiénes y cuántas personas había implicadas o administraciones había implicadas en ello. Sí, porque es fácil que no estuviera solo. Además, a mí me gustaría recordar que el acuerdo entre Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, aunque teóricamente llevar a la voz cantante el Ayuntamiento de Getafe, porque para eso le pillaba más cerca, está en este municipio el suelo donde se han construido estas cooperativas. Sin embargo, la Comunidad de Madrid tenía el 60% de ese consorcio y el Ayuntamiento solamente el 40%. Entonces ha habido una serie de asuntos mal llevados que han provocado que esta situación fuera insostenible para estas 1.800 personas, que además creyeran que el Ayuntamiento tenía una cantidad de culpa superior a la que de hecho tenía, etcétera. Toda una serie de despropósitos que al final yo creo que como pasan las películas americanas, siempre tienen que tener un final feliz obligatoriamente. O sea, la ley esta de Hayes obliga a que no hay película americana, si no, en su tiempo no podía salir a la luz, donde no terminara bien la película. Y aquí parece ser que está terminando bien la película. Esperemos que los recursos no cambien el curso de la historia. Y yo creo que todos nos tenemos que felicitar de que todos estas familias, estos chavales, ojo, que han tenido que pagar no solamente los créditos que habían pedido para estos 30.000 euros, sino que además han tenido que pagar su vivienda donde estaban alquilados en muchos casos, y en un tercer caso, si se han metido en otras cooperativas, han tenido que estar pagando pues además las entradas de dinero para esa nueva vivienda que han ido adquiriendo. O sea que muchos de ellos realmente lo han pasado mal en conjunto toda la familia. Bueno, pues si queréis hacemos una pausa de 1 minuto y vamos a tratar ahora mismo, después de un asunto relacionado con Perales del Río y su acceso.
forecast from the weatherman. Let you know the wind is blowing your way. So you can run, but you just can't hide from the changing of the tide. Now listen what I have to say. Wind of change blowing through the air. Wind of change, feel it everywhere. Where the people fight liberty. Wind blows for my people in Albania. Freedom. And the people of Burma. Freedom. For the people in Congo. Freedom. And the people of Dominica. Freedom. For those in Ecuador. Freedom. And what about Fiji? Freedom. And those in Ghana. Freedom. And what about Haiti? Freedom. Yes, it's Yusuf Ahmed coming at you. And I can go on and on and on and on and on. Let the poet speak. The oppressed and the dispossessed can't get no rest. But they all believe in the prediction of the weatherman that says the wind of change will blow down the oppressors from their tower of power like a hurricane. So get on your ticket to ride on this freedom train. Yo, for those in Iraq, freedom. And the people of Java, freedom. And those in Kenya, freedom. And the people of Liberia, freedom. For those in Malaysia, freedom. And what about Nicaragua, freedom. For those in Oman, freedom. And what about Paraguay, freedom. Yeah, yeah. Wind of change blowing, blowing, blowing through the air. Wind of change, feel it everywhere where the people. Buenas tardes de nuevo, esto es Getafe Voz y estamos con el programa Getafe Habla. Queríamos mostrarles a ustedes un audio de uno de los pasados plenos para tratar un asunto relacionado con Perales y su acceso al centro de Getafe. Cuando ustedes quieran. El Gobierno Municipal de Getafe, a través de la Delegación de Movilidad y Transportes, es consciente de las necesidades en materia de movilidad y transportes del barrio de Perales del Río. Solo el 3% de los usuarios de la línea 411, el 3%, desde su implantación en 2010, lo hacen para acceder al Hospital 12 de Octubre. El 3% del 100% de los usuarios de la línea. La acción del Gobierno municipal, con el alcalde a la cabeza, consiguió que frente a una retirada total y unilateral de las expediciones a Legazpi por parte de quien financia al 100% la línea, el consorcio, se lograra restituir el recorrido anterior hasta en un 40% de las expediciones. Como he dicho, el transporte público en Perales es algo más que un servicio necesario, pues afecta a derechos básicos de los vecinos y vecinas. Y no creo que deba ser evaluado solamente por criterios económicos, como hizo el Consorcio de Transporte en ese momento. Si las líneas no son rentables desde el punto de vista económico, dada su incidencia en el acceso a servicios esenciales como los sanitarios, las administraciones competentes, y en este caso también el Ayuntamiento de Getafe, deben implicarse en el sostenimiento de estos servicios. Por eso, en nuestra proposición, además de instar al alcalde a que inicie las gestiones oportunas, como es su obligación como alcalde para mejorar la vida de los vecinos y vecinas de Getafe con respecto a la 411 o mejorar la L4, proponemos que se destinen los fondos necesarios para compensar el posible déficit de las líneas 411 y L4 y que los vecinos y vecinas de Getafe que viven en Perales tengan garantizado el acceso a los servicios sanitarios y a la comunicación tanto con Madrid para ciertos servicios como con el centro urbano de Getafe. Sí, ha habido mucho empeño. De hecho, me oye alguien de la Consejería de Transporte porque cada 10-15 días llamo y pido informe de número de usuarios e informe de cuál es el nuevo planteamiento del consorcio al respecto.
he estado en contra siempre de esa modificación. Bien es cierto que, bueno, las explicaciones que da el Consorcio de Transporte con respecto a su situación económica y respecto a la bajada de usos que ha tenido no solo la 411, sino el transporte en autobús en general, muy probablemente también por la extensión de la red de metro a lo largo de los últimos años, pues el transporte en autobús ha decrecido. Y esa es la explicación que dan. Y luego que el Consorcio de Transporte se encontraba en una situación económica que había que remediar. Así todo, estoy de acuerdo con la proposición. La propuesta siempre del Gobierno municipal ha ido en esa misma dirección. Nosotros no queremos no hubiéramos querido nunca que se reformara la línea 411 y ahora queremos que vuelva a donde estaba, porque era la que daba servicio a los vecinos. Que es cierto que es una línea no rentable, pero también es cierto, como repito siempre a la Consejería de Transporte y al Consorcio, que Perales del Río tiene una situación muy peculiar, que está muy alejado del centro urbano de su ciudad, de Getafe, y que está también a 11 kilómetros del hospital que le corresponde. A esto también hay que decir que lo de las 25.000 viviendas en Perales del Río, vamos, de eso nada, porque es que habría que construir hasta encima de Manzanares, porque de ninguna manera, vamos, eso es una barbaridad y un atentado contra el ecosistema y contra una zona de Getafe que es muy bonita y que desde este Gobierno municipal queremos no solamente mejorarla, no solamente preservarla, sino mejorarla. Y ahora pasemos a la votación. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. Bien, acuerdo pues, favorable. Aprobado por unanimidad. Han oído ustedes lo que ha ocurrido en el último pleno respecto al transporte de Perales del Río, tanto con Getafe como en este caso con Madrid, principalmente con el Hospital 12 de Octubre. Y con Getafe estamos hablando también para el asunto principal del tiempo que lleva llegar desde Perales hasta el Hospital de Getafe. Bueno, aquí tenemos una cuestión que ya conocen ustedes y en primer lugar estamos hablando de que las líneas de transportes están subvencionadas por el gobierno. Esto es parte de lo que realmente aporta la administración con objeto de que los usuarios pues tengan un medio económico y además pues que tenga un buen funcionamiento. El consorcio parece que está obligado a hacer que las líneas que no sean rentables, porque no viaja suficiente gente, según ellos, según el Consorcio de Transportes de Madrid estamos hablando, para que se mantenga la línea con una cierta cadencia, una cierta frecuencia, pues entonces lo que hacen es recortar tanto en lo que ocurre con la línea, que es lo que estamos hablando de Legazpi, como también en el trayecto, que hace que desde Perales hasta el Hospital de Getafe a veces se lleve una hora, estando a 10 kilómetros de distancia. Y ahora los contertulios, ¿qué opináis vosotros? Dos de vosotros sois de Perales. Sí, claro, y lo conocemos bien, y lo vivimos, y lo padecemos, y lo sufrimos. Vamos a ver, luego, es que esto cuando ya entras en harina y empiezas a rascar, te encuentras con cosas muy curiosas. Resulta que los autobuses urbanos, la L4, L1, L2, eso los pagan el ayuntamiento. Los autobuses, la línea 411, 412, 415, son interurbanos y lo paga el consorcio. Con lo cual, en la línea 411, cuando el consorcio, aplicando la política de recortes, que no solamente fue Perales, parece ser que también ha habido otros municipios interurbanos también que se han visto afectados, pues aplica un recorte muy severo y dice los autobuses que van desde que llegaban a Legazpi se van a quedar en Villaverde, en un intercambiador que para eso se ha construido, y ahí acaban todos los autobuses, no entran a Madrid. Pero claro, se olvida, y no hemos podido ni hemos sido capaces de hacérselo comprender, porque nunca, mira que hemos tenido movilizaciones, y yo no sé si el alcalde habrá puesto mucho ímpetu ahora o antes, pero nunca hemos sido capaces de hacerle ver al consorcio que es que el problema que tenemos es que los vecinos de Perales del Río, nuestro hospital de referencia es el 12 de octubre. Es decir, y si nosotros con ese servicio que teníamos que nos llevaba a Legazpi, obviamente pasábamos por la puerta del 12 de octubre, nos bajábamos, hacíamos nuestra consulta, nos parábamos en la carretera para la vuelta y cuando venía de Legazpi, pues nos llevaba a Perales del Río. Bien, eso de un tajo se lo carga. Es verdad
que gracias, como dice, y yo lo puedo creer, a las gestiones que hace el alcalde, se restaura parte, pero claro, esto es que es muy complicado, porque tú vas al médico y no le vas a decir, oiga, deme usted la consulta a las 11, que es cuando me pasa el autobús. Dice el médico, ¿pero qué dice usted? Yo le doy a usted la consulta cuando toca. Es decir, esto es un mare magnum que ahora ya nadie es capaz de memorizar cuál es el autobús que llega a Legazpi y cuál es el autobús que se queda en Villaverde. Esto hay que arreglarlo definitivamente. Es decir, yo comprendo que habrá que ajustar, que habrá que hacer, pero cuando un municipio o un barrio de 9.000 habitantes solamente tiene ese medio de transporte que le comunica con Madrid, eso hay que mantenerlo cueste lo que cueste, porque luego hay otra cosa. Si tú recortas servicios, la gente se va buscando otros medios alternativos para llegar a sus sitios, y de ahí que esas mediciones que hace, que dice que van 3 o un 3% al 12 de octubre. Pero ¿qué pasa? Que los medidores están todo el santo día y entonces todos los días para saber, porque esto de la enfermedad no se pone uno malo todos los días ni los 9.000 a la vez, esto tiene sus procesos y sus cosas, ¿no? Entonces, eso es con respecto a la línea 411. Hombre, dice el concejal, la línea L4 se ha hecho rentable. Hombre, claro, nosotros teníamos un horario que se cumplía perfectamente con la L4, y es que en media hora llegábamos a la base o al centro de Getafe. Ahora, ¿qué hacen las cabezas pensantes? Que coge la L4, nos da una excursión por todo el barrio de Los Molinos, se mete por Juan de la Cierva, se mete por la Plaza de Toros, es decir, nos alargan la frecuencia 15 minutos más, con lo cual ahora hay que hacer encaje de bolillos si tienes que llegar a determinada hora a Getafe, o adelantarte, pues eso, media hora. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que conforme va pasando por Los Molinos, la Plaza de Toros, Getafe Norte y demás, pues se van montando personas, porque es un autobús que va al hospital, y hay muchas personas mayores ahí en esa zona que efectivamente van al hospital. Ese es el crecimiento de la línea, pero además hay un problema, y es que a los vecinos, y esta medida de la L400, o sea, de la L4 se toma para darle salida a la situación que viven los vecinos de Los Molinos, que los llevan allí a 5.000 familias y no piensa nadie en cómo van a salir de allí. Es decir, el autobús que viene de Atocha, la 447, lo mete por allí, la L4 lo mete por allí, y bueno, y con eso se van apañando. Si algún día se ve hecha realidad en la conexión con la estación de cercanías que tienen en Getafe Norte, pues bueno, saldrán de esa situación, pero ahí, con la gran extensión que tiene Los Molinos, porque luego, claro, el autobús pasa por determinada calle, todo el que quiera coger esa línea se infla a andar, es decir, y esto es la realidad que se está viviendo. Yo creo que no se han parado seriamente a analizar esto, y ahora, en el Pleno, por unanimidad, parece ser que el Ayuntamiento está pensando, porque estamos en la época que estamos, en pagar algo más de dinero al consorcio para que se implante un tipo de lanzadera o que cubra este déficit que estamos denunciando los vecinos. Y esto es lo que pasa con la línea de Perales. Hay un problema aquí, que es que Juan Soler lo que hace es que se va de lo particular a lo general. Y digo de lo particular a lo general porque de un problema particular del barrio de Perales nos mete el problema del transporte público, en este caso de toda la zona sur. Y el transporte público en la zona sur, pues él puede decir que ha bajado los viajeros en la línea de autobuses, en las líneas, pero ha subido por el metro, claro, evidentemente. Pero él está generalizando, pero es que Perales del Río no corresponde a la zona donde hay metro en Madrid, porque Villaverde perfectamente, ni Getafe, porque no tiene acceso nada más que en autobús. Entonces el tema es que lo que hay que exigir es que se restaure el servicio como estaba anteriormente a Madrid. O sea, el servicio ha de restaurarse como estaba anteriormente. Solo pasa por esa solución. Es decir, ya no vamos a decir que implemente más servicio, no, que como mínimo se restaure el servicio que había anteriormente. Y lo de la línea L4, o sea, es pues un safari, porque bueno, digo un safari porque como hay que pasar por la laguna de Perales, si hay algunos bichos y tal, y corren los conejos por el campo, pues parece un safari.
O sea, de un servicio que nos lleva al hospital de Getafe en 30 minutos, 35 minutos, a que nos vayamos a 45 minutos largos, si no hay tráfico, sin tráfico, y que se ha rentabilizado. Como estaba diciendo Antonio, claro, se rentabiliza. ¿Cómo no se va a rentabilizar si tú en el mismo servicio? Mira, yo le puedo decir una cosa, que se vaya también ya de paso, antes de meterse en los molinos, que se dé una vueltecita por Nasica, por si hay alguien a quien recoger. Claro. O sea, y se vaya, o sea, que suba al cerro, claro, a ver si alguno quiere bajar del cerro. Que si lo que no se puede hacer es hacer rentable una cosa a costa de los demás, de que los niños tienen que coger para ir, los niños adolescentes, para ir a los institutos a Getafe, porque algunos van a los institutos a Getafe, y que tienen que levantarse un buen rato antes, porque se hace un recorrido que es un 40 o un 45% más largo que el que había anteriormente, y así no se solucionan las cosas. O sea, si usted tiene que dar servicio a los molinos también, pues usted busque la forma desde el núcleo de Getafe de que algunos de los autobuses más cercanos tengan llegada a los molinos, y si no, o sea, es que a lo mejor tienen que reestructurar todo el plan de viabilidad. Es que posiblemente no lo han acometido o no quieren acometerlo, o a lo mejor, mira, lo peor sería que no supiesen, pero es que hay que hacer un plan de movilidad moderno, con los nuevos barrios y con las necesidades que se tengan. Vamos a ver, es que no hay otra salida, o sea, hay que restaurar el servicio a Madrid como estaba anteriormente, lo mismo. Yo creo que todo esto... Y a Getafe, pues tendrá que buscar una solución, pero no castigar más a los vecinos de Perales, porque es que esto es un castigo a los vecinos de Perales. Yo digo siempre lo mismo. El problema de cuando se ha creado en España, y no hablo de Getafe solamente, en España un barrio nuevo, es que no se ha pensado el a posteriori. Siempre se ha bueno, hacemos esto, hacemos lo otro, pero no se ha pensado nunca, pues hablábamos en su momento de dotaciones escolares o dotaciones de otro tema. Y una de ellas dotaciones son los transportes públicos. No se piensa. O sea, no ha habido nadie que se parara a pensar y dijera, oiga, que estos barrios que vamos a crear están alejados del centro, no tienen transporte público. No se ha pensado. Sí, pero para eso existen los planes de movilidad. Claro, pero puedes modificar. Pero volvemos a lo de siempre. Aquí hay varios problemas. El primer problema es que el Consorcio Regional de Transporte de Madrid tiene unas normas que dice que si una línea es deficitaria tiene que darla de baja, que fue lo que pasó con la línea 411. Y de hecho, sin corregirme si me equivoco, estuvo un tiempo que no funcionaba, hasta que luego se llegó a un acuerdo. No sé si fue un mes o mes y pico. El segundo problema es que el Consorcio Regional de Transportes, en un 80%, 70%, no sé, depende de las administraciones públicas. Porque en cuanto a autofinanciación, es decir, en cuanto a lo que saca de los billetes, saca muy poco. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el consorcio dice que una línea es deficitaria, que tiene que quitarla y luego, pues claro, viene el... Hombre, es que se ha demostrado que es un 3%, es un 3%, como decía Antonio, ahora es un 3%, porque ha habido que buscar, los vecinos de Perales han tenido que buscar alternativas, pues a un taxi común o a familiares, amigos, que me puedan llevar al hospital, porque el hospital mío de referencia es el 12 de octubre, cosa que además tampoco entiende nadie. Porque, bueno, pues no sé si, pero vamos, me parece que están más o menos a la misma distancia el 12 de octubre y el de Getafe. Pero yo, lo más sangrante de todo esto es que luego hablas con cualquier político y lo primero que te dice es que la gente tiene que acostumbrarse a coger el transporte público, tiene que tal. Si el transporte público en las grandes ciudades españolas es deficitario por sí mismo, ya no solo deficitario a nivel económico para las administraciones, sino deficitario para el usuario. No tiene calidad. Es que tiene calidad ninguna. El metro de Madrid es algo, tiene algo de calidad, pero si lo coges a las 7 de la mañana, tienes que meterte en un vagón como en Japón, 800.000 personas, para que pueda llegar a tiempo a tu trabajo. O sea, hay gente que, yo conozco personas que se levantan hora y media antes para hacer un recorrido de 8 kilómetros. Eso es penoso. Eso es penoso. Y más a día de hoy, en pleno siglo XXI, donde habría posibilidad de meter mayor cantidad de transporte público en la hora punta, y luego ves pasar los trenes vacíos a las 10:30 de la mañana porque no va nadie y la frecuencia es la misma. Pero si lo que tenemos que tener en cuenta es que, mira, los servicios públicos de transportes, por hablar de ellos en general, es un servicio a los ciudadanos, a aquellos que con sus impuestos
sus impuestos, pagan los gastos de sanidad, de educación, de transporte, infraestructuras. O sea, es que no hay que hablar de deficitario. Yo entiendo que habrá que hacer las gestiones para que sea lo más rentable, no rentable, porque no hablamos de empresas privadas, para que sea lo menos costoso posible a las arcas que se nutren de los impuestos. Esto es lo primero que tienen que tener en cuenta los políticos, que es que no es una empresa privada que mete dinero y que tiene que hacer dinero, no. Esta es una empresa que se nutre de los fondos de los impuestos de las personas. Ojo, pero a través de empresas privadas. Vale, bueno. Es que ese es el problema. O sea, el problema es que el servicio lo ofrece una empresa privada que tiene un convenio con el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, y ahí viene cuando la empresa privada exige que haya un mínimo de viajeros para poder mantener una línea. Pues yo vuelvo a lo mismo. O que para que le subvencione el consorcio. Si el consorcio no pone dinero, el empresario dice que... Ojo, pues que luego resulta que los autobuses nuevos que hay que cambiar cada ciertos años, esos los paga el consorcio regional. O sea, es decir, el empresario no hace ninguna... La única inversión que realiza el empresario es pagar a sus trabajadores, y para eso, como bien decía Antonio, recibe dinero de la administración. Bueno, pues ya me está dando la razón. O sea, que sí, quiero gestión pública de los transportes. Además, mirar, quiero puntualizar una cosa, porque el otro día José Luis Casarrubios, que es el concejal de movilidad, hizo una exposición que para reducir la frecuencia de la L4 dice lo siguiente: según los estudios realizados por la Delegación de Transportes, un autobús más en la línea urbana L4 que bajaría 10 minutos la frecuencia le costaría al ayuntamiento 250.000 euros al año, y una lanzadera en la 411 para compensar el trayecto que no se cubre ahora supondría 280.000 euros anuales. Parece ser que el gobierno municipal en estos momentos hace la apuesta por eso. Pero cuidado con la L4. Nosotros hemos mantenido conversaciones con los conductores y nos dicen, si ponen otro coche más, pero con el mismo recorrido, claro, la frecuencia no baja. Los únicos que se benefician son los conductores, que tendrán más tiempo de descanso, que ahora es llegar y volver, llegar y volver, llegar y volver. No, el tiempo es el mismo. Si no se cambia la ruta, el tiempo es el mismo. Esto es lo que yo quería dejar claro y hacer público en estos micrófonos para que se quede bien claro. Es decir, si no cambia usted la ruta, el tiempo con la excursión que hacemos ahora es el mismo. Bajará la frecuencia de paso del autobús. Es decir, en vez de cada 25 minutos será cada 20 o cada 15. Pero el tiempo que tardas en llegar a tu destino es el mismo. O sea, no es ninguna solución, y encima es una solución cara. Yo creo que habría que hacer otras soluciones. Habría que no sé, es que, a ver, volvemos a lo de siempre. No hay, por parte de los políticos, no hay un solo concurso de ideas. O sea, no son capaces de decir, señores, vamos a ver si hay alguien que pueda aportar alguna idea. No, ellos se creen los más listos del mundo. Tienen asesores que les cuestan una pasta y que dicen, oye, que esto no se puede hacer, venga, ahora, bueno, ya está. No, las ideas ya se las aportan las empresas privadas que están metidas en esos jaleos. Y que ganan dinero, Y ganan dinero. Y entonces ellos ya, pues muy sumisos, pues se dedican a hacer caso a las ideas de los empresarios privados que muerden en el presupuesto público. Bueno, pues yo creo que hemos llegado al punto de que nos quedan 3 minutos para las 7 y vamos a terminar. Este tema, de todas maneras, yo creo que deberíamos tener alguna información más, sobre todo en la cuestión de financiación, autofinanciación, costes. Yo me imagino que cuando han hablado en Getafe de la L1, la L4, por poner un ejemplo, pues los costes los tienen muy puestos, y en ese sentido, pues el tema que estamos hablando es, entiendo, el introducir un autobús nuevo, que es la solución, pero que haga los recorridos más populares. Es posible que, claro, llegar hasta el hospital de Getafe pues tenga un coste determinado si no se pasa por otros sitios. Bueno, hay que entender también que los barrios periféricos, igual que las naciones periféricas, necesitan una mayor ayuda, en el sentido de que la gente que vive en Perales están a 8 kilómetros de aquí de Getafe, pero resulta que vive 9.000 personas. Es cierto que a lo mejor el porcentaje respecto a Getafe es muy inferior al que a lo mejor existe en Juan de la Cierva o puede existir en Las Margaritas, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta
cuenta es que esos barrios que están alejados, si se quiere mantener una estructura en Getafe organizada, tienen que tener una mayor ayuda. No tienen que tener la misma ayuda que pueda tener un barrio céntrico. Es lo mismo que ocurre con España. Tiene que tener más ayuda, igual que Grecia, otros países europeos, pues porque en el centro de Europa, en Frankfurt, tienen 400 millones, por poner un ejemplo, a 1.000 kilómetros a la redonda, y nosotros a 1.000 kilómetros a la redonda a lo mejor tenemos 150 millones o 100 millones nada más. Es decir, el público objetivo varía mucho, y yo creo que en ese sentido hay que pensar también que las ayudas tienen que variar. Si os parece, lo dejamos aquí y el próximo día tratamos algún asunto más. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Luis, Antonio y Gregorio, y nos vemos el viernes que viene. Nos vemos. Gracias. Hasta la próxima.